6.192 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura infernal que este elemento es capaz de soportar sin siquiera comenzar a tornarse rojo. ¿Por qué este metal mantiene su integridad física mientras el acero se transforma en una masa líquida y el oro se evapora por completo en el aire? La respuesta reside en su estructura atómica única, que le otorga el punto de fusión más alto de cualquier metal conocido en el planeta Tierra. Sin la presencia de este material crítico, los motores de aviación fallarían provocando su caída. Las redes eléctricas de las ciudades se apagarían y toda la maquinaria industrial que sostiene el desarrollo global se detendría de forma inmediata. El mundo entero compite intensamente por asegurar cada gramo de esta sustancia extremadamente rara. Sin embargo, la industria mantiene un factor operativo poco conocido, pero fundamental para su suministro. Casi el 40% del metal que sostiene la Civil, 7.830 kilogramos por metro cúbico, es una cifra de densidad considerable para el acero. Pero este elemento la supera de manera absoluta en la escala metalúrgica. Posee la mayor resistencia a la tracción registrada entre todos los metales puros conocidos en la naturaleza. ¿Por qué su estructura atómica le confiere tal grado de invulnerabilidad física? La respuesta se encuentra en su configuración molecular compacta, que lo convierte en un material increíblemente denso y duro bajo cualquier condición de prueba. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el equipo de laboratorio maneja pequeñas muestras con extrema precaución debido a su masa concentrada. Segurar un pequeño cubo de este material en la palma de la mano confunde el cerebro de forma inmediata, pues el peso percibido por los receptores nerviosos parece físicamente imposible para un volumen tan reducido. El objeto no solo es pesado, sino que su inercia se siente desproporcionada al intentar realizar cualquier movimiento lateral rápido. El proceso de asimilación de esta densidad solo está cobrando fuerza. Esta densidad extrema lo torna un componente insubstituible en las aplicaciones industriales más exigentes de la actualidad. Se ve cómo las prensas hidráulicas aplican cargas masivas sobre su superficie sin generar una sola fisura o marca de tensión. El material no se deforma bajo presiones que colapsarían metales convencionales, no cede ante la fatiga estructural y no falla en entornos de alto impacto. Más adelante se complica, ya que estas propiedades exigen herramientas de corte especializadas para su mecanizado. Donde cualquier otro material conocido sería destruido o pulverizado por la fricción y el calor, este metal permanece intacto y funcional. Los sensores de precisión registran una estabilidad dimensional absoluta incluso cuando las fuerzas externas aumentan de manera exponencial. La cámara se desliza a lo largo de la superficie pulida, mostrando una estructura libre de porosidad que garantiza su integridad en el tiempo. El material abandona la fase de prueba técnica, pasando a una fase tranquila de implementación en componentes críticos. 3.500.000 toneladas. Ese es el volumen total estimado de las reservas mundiales de tungstenio que poseen viabilidad económica para su extracción minera. ¿Por qué una cantidad tan reducida de este metal genera una movilización industrial de proporciones tan masivas en todo el globo? A primera vista, la minería parece una operación de volumen, pero en el caso del tungstenio, la escasez extrema lo convierte en un elemento crítico, con depósitos que se consideran verdaderos tesoros estratégicos debido a su rareza en comparación con metales abundantes como el hierro o el aluminio. El tungstenio se oculta de forma persistente en la corteza terrestre, ya que jamás se presenta en estado puro en la naturaleza, integrándose únicamente dentro de estructuras minerales específicas. Extraer este elemento de las profundidades gélidas del planeta constituye una operación de ingeniería de alta complejidad técnica. El metal se encuentra confinado en el interior de formaciones rocosas de gran dureza, conocidas técnicamente como wolframita y scheelita. Se puede notar cómo las capas de roca sólida protegen el valioso mineral, exigiendo un despliegue de energía mecánica constante para su liberación. Pero esto es solo el comienzo.
La tecnología de exploración más avanzada es desplegada por expertos geólogos para localizar los filones precisos donde la concentración del metal justifica el inicio de las operaciones. China, Rusia y Canadá lideran la producción global mediante la gestión de minas de dimensiones colosales que operan sin interrupción. Se ve cómo la maquinaria de gran tonelaje se posiciona sobre el terreno una vez que los mapas geológicos han confirmado la presencia del mineral. El equipo avanza gradualmente sobre las formaciones rocosas, preparando el terreno para la intervención de los sistemas de excavación más potentes. Más adelante se complica. La localización de los depósitos mediante sensores y análisis de datos marca el final de la fase de planificación científica. En este punto, la fuerza bruta de las perforadoras y los sistemas de carga asume el mando absoluto de la operación en el yacimiento. Las rocas de wolframita y scheelita se parten con un crujido bajo la presión de las herramientas de corte, iniciando el tránsito de la materia prima hacia la superficie. Todo se vuelve más complejo conforme la profundidad de la mina aumenta y la dureza del sustrato desafía la resistencia de los materiales. El proceso de arranque del mineral desde las profundidades requiere una coordinación exacta entre los geólogos y los operadores de maquinaria pesada. El metal se posa en los sistemas de transporte, tras ser separado de los estratos rocosos más resistentes mediante el uso de potentes cargas o cizallas mecánicas. Y esto no es el límite. La logística necesaria para mover toneladas de roca estéril con el fin de obtener unos pocos kilogramos de tungstenio define la intensidad de esta fase minera. Cada fragmento de roca extraído es el resultado de una planificación estratégica que busca asegurar el suministro de uno de los materiales más resistentes al calor conocidos por el hombre. El material abandona el área de extracción primaria para dirigirse a las plantas de procesamiento, donde la transformación física comenzará su curso. Así se cierra el ciclo inicial de búsqueda y captura del mineral en las condiciones más extremas del subsuelo. 1000 toneladas de roca sólida se fracturan bajo la presión de cargas controladas que despedazan la piedra de las canteras. ¿Por qué se utilizan detonaciones de alta precisión en lugar de simples excavadoras mecánicas? El uso de maquinaria pesada sin un tratamiento previo de la estructura geológica dañaría el mineral de hierro. Por ello, las plataformas de perforación abren la tierra mediante la creación de pozos verticales que descienden decenas de metros hacia los estratos inferiores. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el equipo de perforación avanza milímetro a milímetro, ejecutando un trabajo que resulta peligroso e implacable por la dureza del terreno. Las vibraciones de las máquinas sacuden el suelo mientras las brocas de acero endurecido penetran la roca estéril para alcanzar el yacimiento. El proceso solo está cobrando fuerza. Camiñões colosais, con ruedas que superan los 3 metros de altura, cargan miles de toneladas de minerio de forma ininterrumpida todos los días. Se ve cómo estas máquinas de 300 toneladas de peso bruto inician su ascenso por las rampas en espiral, subiendo lentamente desde las profundezas de las minas a céu aberto. El motor de cada transporte emite un sonido constante mientras la hidráulica estabiliza la carga en cada curva del trayecto. Más adelante se complica. Cada pedra extraída de la cantera representa una pequeña victoria logística en un engranaje de suministro que abarca todo el planeta. A primera vista, el movimiento de tierras parece una operación de fuerza bruta, pero en realidad es una guerra logística global donde cada minuto de transporte está calculado para alimentar los hornos de fundición. Los operarios vigilan que el flujo de material no se detenga, asegurando que el mineral llegue a las plantas de procesamiento primario. El material abandona la mina, pasando a una fase tranquila. 150 micras. Ese es el tamaño máximo que deben alcanzar las partículas de roca tras la fase de trituración inicial. ¿Por qué se requiere un nivel de fragmentación tan extremo que reduzca la piedra a un polvo casi impalpable? A primera vista, triturar bloques de mineral parece un gasto excesivo de energía mecánica,
Sin embargo, sin esta pulverización total, los cristales valiosos permanecerían atrapados dentro de la estructura mineralógica, impidiendo su posterior extracción química. Trituradores gigantes y moíños industriales de gran escala ejercen una presión de miles de toneladas para esmagar las rocas de forma ininterrumpida. Se puede notar cómo los bloques sólidos se desintegran bajo el impacto de los martillos y las bolas de acero, transformándose gradualmente en una materia fina. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros utilizan entonces la fuerza de la gravedad en mesas vibratorias y el poder de imanes potentes para separar el mineral denso de la roca estéril sin valor comercial. Se ve cómo el material resultante se convierte en un concentrado de alta densidad, aunque todavía no posee las características de un metal puro en esta etapa. Todo se vuelve más complejo. El material debe ser introducido en reactores químicos de alta complejidad, donde se somete a baños ácidos prolongados y se procesa en hornos que operan a temperaturas extremas. El objetivo técnico es la eliminación absoluta de todas las impurezas presentes a nivel atómico para garantizar la integridad del producto final. Parece un proceso de limpieza ordinario, pero en realidad es una deconstrucción física del material original. El mineral es torrado sistemáticamente hasta que su estructura cambia por completo y se convierte en óxido de tungstenio. Este es un polvo que funciona como la base técnica fundamental para cada una de las aplicaciones posteriores en la cadena de producción. Más adelante se complica. La naturaleza es desmontada átomo por átomo mediante estos procesos térmicos y químicos para ser reconstruida bajo parámetros industriales específicos. Más de 3000 grados es la temperatura que deben soportar las paredes de los hornos en el núcleo de la operación metalúrgica. El óxido de tungstenio requiere perder la totalidad de sus moléculas de oxígeno para transformarse finalmente en un metal estable. El equipo aumenta gradualmente el calor mientras se inyecta una atmósfera controlada, compuesta exclusivamente por hidrogenio. Transición al siguiente nivel. El resultado de esta reacción química es la aparición de un polvo cinza metálico que representa el tungstenio en su estado más puro. Solo parece evidente que un metal deba ser fundido para adquirir una forma utilizable en la industria pesada. Pero en realidad, el tungstenio presenta un desafío físico excepcional debido a su punto de fusión extremadamente elevado, que supera al de casi cualquier otro elemento. Se puede notar que el material permanece sólido incluso bajo condiciones de calor que derretirían el acero en cuestión de segundos. Esto hace que sea prácticamente imposible procesarlo mediante métodos de fundición convencionales. El material abandona esta fase del horno, pasando a una etapa de procesamiento más tranquila. Presiones esmagadoras de decenas de toneladas por centímetro cuadrado se aplican sobre el polvo metálico para compactarlo. ¿Por qué se utiliza este método en lugar de un vertido convencional en moldes? Ningún recipiente de fundición conocido aguantaría el calor extremo necesario para licuar este material, por lo que la ingeniería recurre a la sinterización. Las partículas se comprimen con tal fuerza que se adhieren entre sí mientras la temperatura asciende hasta rozar el punto de fusión. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo los granos de metal se sueldan en una estructura sólida y densa sin llegar a transformarse nunca en un estado líquido. Esta técnica de metalurgia de polvos garantiza una homogeneidad que los procesos térmicos ordinarios no pueden alcanzar. La verdadera revolución ocurre cuando este polvo se combina con carbono y cobalto en proporciones exactas. Todo se vuelve más complejo durante esta mezcla molecular. El resultado de esta unión es el carboneto de tungstenio, una sustancia que redefine los límites de la resistencia física. Se ve cómo el equipo procesa esta cerámica metálica, que se posiciona como uno de los materiales más duros desarrollados por la ingeniería humana. Su estructura cristalina le otorga una capacidad de corte casi absoluta frente a cualquier otro elemento presente en la corteza terrestre. En esta etapa no termina la transformación del material. Con el carboneto de tungstenio en mano,
La capacidad de fabricación alcanza un nuevo nivel de potencia. Las herramientas equipadas con este compuesto actúan como dientes indestructibles, capaces de triturar y cerrar materiales de alta densidad. Se puede notar cómo las brocas y sierras industriales atraviesan aleaciones metálicas complejas con la misma facilidad con la que un cuchillo térmico se desliza por la manteiga. A primera vista, las herramientas parecen convencionales, pero en realidad su durabilidad multiplica por 10 la vida útil de cualquier acero estándar. Más adelante, se complica la aplicación de estas piezas en entornos extremos. En la industria del petróleo, la exigencia mecánica se traslada a las profundidades del subsuelo. Una única broca de perforación que contiene solo una pequeña fracción de este material debe soportar fricciones constantes y temperaturas elevadas durante horas de operación ininterrumpida. El equipo monitoriza gradualmente el desgaste de los insertos de carboneto mientras avanzan a través de estratos rocosos de gran dureza. El material abandona la fase de síntesis para integrarse plenamente en la cadena de herramientas de alta precisión. La dureza extrema del compuesto asegura que el proceso de perforación mantenga su eficacia sin interrupciones. El flujo de producción continúa hacia la implementación final en las plataformas de extracción. Millares de metros de rocha sólida y granito son perforados por ferramentas equipadas con este metal de dureza extrema. ¿Para qué se requiere una resistencia tan elevada en las operaciones de perforación profunda? A primera vista, otros metales podrían parecer aptos para el trabajo pesado de minería. Pero en realidad, sin la capacidad de corte del tungstenio, tanto la extracción de recursos energéticos como los procesos de fabricación modernos se detendrían de forma absoluta debido al desgaste inmediato de la maquinaria. El proceso solo está cobrando fuerza. El tungstenio no solo se limita a la construcción de infraestructura, sino que también actúa como un componente central en la tecnología de neutralización. Se puede notar cómo en el sector militar se aprovecha su densidad fuera de lo común para la fabricación de proyectiles perforantes de alta precisión. Cuando un proyectil fabricado con este metal impacta contra un objetivo a velocidades extremas, la estructura del material no experimenta deformación alguna. Se ve cómo el proyectil atraviesa múltiples capas de blindaje de acero con una eficacia devastadora, logrando concentrar una cantidad de energía física colosal en un punto de contacto minúsculo. Todo se vuelve más complejo al observar la aplicación de esta fuerza bruta. Sin embargo, este metal no posee una única función destructiva, sino que actúa como un guardián silencioso en las tecnologías más sensibles del ámbito científico. En el campo de la medicina, su densidad se utiliza para objetivos de protección y diagnóstico. El equipo integra este material en la fabricación de tubos de rayos X y en sistemas de blindaje contra la radiación ionizante. A diferencia del plomo, cuyo uso conlleva riesgos por ser un elemento tóxico, el tungstenio bloquea las partículas de radiación de forma segura y eficiente. Se puede notar cómo esta propiedad física garantiza la integridad de los médicos y los pacientes durante los procedimientos clínicos. Más adelante se complica su utilidad en entornos de temperaturas críticas. Si se observa la ingeniería aeroespacial, el tungstenio resulta vital para el funcionamiento de la aviación comercial y militar. Diversas aleaciones de este metal operan de forma ininterrumpida dentro del ambiente extremo de las turbinas de reacción de los chorros. En ese espacio, el calor generado alcanzaría niveles suficientes para derretir casi cualquier otro metal convencional existente en la industria. Pero esto es solo el comienzo. La masa concentrada en un volumen reducido lo convierte además en el elemento perfecto para el equilibrado dinámico de máquinas complejas. El equipo gradualmente ajusta el centro de gravedad en vehículos de alto rendimiento, como los monoplazas de Fórmula 1, así como en yates de lujo y aeronaves de gran envergadura. El metal se asienta como un contrapeso preciso que estabiliza las estructuras sometidas a grandes fuerzas centrífugas. El material abandona esta fase del análisis técnico, pasando a una fase tranquila de su ciclo de utilidad. El procesamiento posterior de estas aleaciones
Garantiza que la estabilidad mecánica se mantenga bajo las condiciones más severas de presión y temperatura. El flujo de producción de estos componentes críticos asegura la continuidad de los estándares de seguridad en el transporte global. Ocupando un espacio mínimo pero proporcionando una estabilidad vital, el tungsteno actúa como contrapeso esencial en estructuras de alta precisión. ¿Por qué este metal es tan indispensable incluso en dispositivos de dimensiones reducidas? A simple vista, su volumen podría parecer insignificante en la electrónica. Sin embargo, su densidad extrema permite equilibrar mecanismos complejos, sin aumentar el tamaño de los componentes, brillando literalmente en los filamentos de las lámparas y en piezas que deben conducir electricidad bajo condiciones donde el calor resulta insoportable. El equipo se desliza hacia el análisis de su disponibilidad global. Actualmente, las reservas de este elemento son limitadas frente a una demanda voraz de las industrias pesadas. Pero esto es solo el comienzo de su ciclo de vida. ¿Cómo logra el mundo evitar el desabastecimiento de tungsteno ante un consumo tan elevado? El proceso solo está cobrando fuerza a través de la estrategia de recuperación más eficiente que existe en la actualidad geológica. El tungsteno se comporta como un metal zumbi que regresa de entre los desechos industriales para ser reutilizado. Se puede notar cómo las herramientas desgastadas y las brocas quebradas de las minas no se desechan en vertederos. Estos fragmentos se clasifican como recursos de un valor estratégico incalculable para la cadena de suministro. Cerca del 40% de todo el tungsteno utilizado en el planeta proviene directamente de material reciclado. Las aspas de las plantas de procesamiento giran incesantemente para recibir estas piezas viejas. Las fábricas someten el metal a procesos térmicos y químicos para transformarlo nuevamente en un polvo puro de grano fino. Este material pulverizado queda listo para ser prensado y sinterizado una vez más en nuevas formas industriales. Todo se vuelve más complejo cuando se comparan los costos operativos de este ciclo cerrado. Reciclar estos componentes resulta mucho más barato y limpio que la detonación y excavación de montañas para la extracción de minerio virgen. Se ve cómo la infraestructura de reciclaje reduce drásticamente el impacto ambiental al evitar la remoción de toneladas de roca estéril. Este ciclo infinito garantiza la disponibilidad constante del recurso, sin depender exclusivamente de los yacimientos subterráneos. Transición al siguiente nivel. La tecnología demuestra su capacidad de sostenibilidad mediante el aprovechamiento integral de cada gramo de aleación. El tungsteno representa mucho más que un simple elemento químico dentro de la tabla periódica. En realidad, funciona como la espina dorsal invisible de la era moderna, permitiendo avances en sectores que van desde la medicina hasta la aeronáutica. El equipo de monitorización supervisa cómo este metal establece la barrera física que separa lo técnicamente posible de lo imposible. Más adelante se complica la comprensión de su alcance total en la ingeniería. Gracias a su resistencia, la humanidad puede alcanzar altitudes de vuelo superiores, perforar pozos a profundidades extremas y operar infraestructuras con mayores márgenes de seguridad. El material se posa en una capa uniforme de utilidad en casi cada herramienta de corte de alta velocidad. Es el elemento que soporta la fricción y la presión sin ceder en su estructura molecular. El procesamiento posterior solo refuerza su calidad y durabilidad en las aplicaciones finales. El tungsteno abandona la fase de reciclaje para integrarse de nuevo en la producción global. El flujo de material se marcha más allá por la cadena de suministros, cerrando esta fase del ciclo operativo. 60 millones de kilómetros. Esa es la extensión total estimada de los cables eléctricos que, en este preciso segundo, envuelven la totalidad de nuestro planeta. Se trata de una red de infraestructura tan vasta que permitiría dar la vuelta a la circunferencia terrestre 1500 veces de forma ininterrumpida. Pero, ¿por qué un delgado? Milhares de toneladas de rocha se fragmentam sob o impacto de uma força invisível, mas precisamente calculada. Esta operação não ocorre nos limites de um laboratório limpo e silencioso.
mas no ambiente de uma mina a céu aberto. Por que os engenheiros optam por esse cenário de caos ensurdecedor em vez de métodos mais contidos? A resposta reside na necessidade de enfrentar a geologia do planeta em uma escala massiva, onde a engenharia humana trava uma batalha constante para extrair recursos fundamentais. Sem essa intervenção, 3 pisos. Esa es exactamente la altura que alcanzan las excavadoras hidráulicas que entran en acción sobre los escombros de la cantera. Los potentes brazos de estas máquinas accionan cucharones de dimensiones tan vastas que podrían elevar un vehículo de pasajeros sin realizar el más mínimo esfuerzo mecánico. ¿Por qué se emplean unidades de tal envergadura para una tarea que parece de simple remoción? A primera vista, el movimiento de tierras podría parecer una labor bruta, pero estas excavadoras alimentan con precisión una flota de camiones de minería diseñados como auténticos colosos de la ingeniería. Sin estas dimensiones, el transporte de las cantidades masivas de roca necesarias para la producción industrial resultaría logísticamente imposible. Se puede notar cómo los neumáticos de estos camiones superan en más del doble la estatura de una persona promedio cuando se sitúa junto a ellos. Estas unidades de transporte cargan cientos de toneladas de mineral de hierro en cada trayecto individual, desplazándose con un sonido constante por las rutas internas de la mina. El equipo transporta la materia prima bruta hacia las estaciones de trituración primaria de forma incesante. Pero esto es solo el comienzo. Las rocas, que presentan dimensiones comparables a las de un sofá doméstico, ingresan en los trituradores, donde son reducidas a fragmentos pequeños, con la misma facilidad con la que se desmorona un terrón de azúcar. Se ve cómo las potentes mandíbulas mecánicas ejercen presiones extremas para fracturar la piedra sólida, preparándola para su envío inmediato hacia las instalaciones de las refinerías. En esta etapa, el proceso solo está cobrando fuerza. Hasta este punto de la operación, el material obtenido consiste únicamente en fragmentos de piedra sucia y una densa acumulación de polvo residual que se asienta lentamente sobre la maquinaria. Sin embargo, para convertir este mineral en un conductor de energía con propiedades perfectas, la materia debe ser sometida a un riguroso proceso de transformación térmica. La brutalidad mecánica de la extracción en la cantera cede su lugar a un entorno de temperaturas extremas en el horno. Todo se vuelve más complejo. El metal se prepara para experimentar cambios estructurales definitivos bajo el efecto del calor intenso. La transición desde la fase de trituración hacia el refinamiento térmico marca un cambio en la densidad de las acciones industriales. El material abandona la fase de fragmentación física y comienza su recorrido hacia la fundición química profunda. El flujo de producción avanza de forma constante hacia la siguiente etapa de procesamiento. 3 metros. Esa es la altura mínima que alcanzan las ruedas de los camiones mineros que operan en los yacimientos. Estas máquinas de transporte masivo se desplazan por las rutas internas de la cantera, cargando toneladas de tierra bruta hacia las estaciones de trituración primaria. ¿Por qué es indispensable este proceso de reducción de tamaño antes de cualquier otro paso? A simple vista, el material extraído parece roca común, pero sin la fragmentación inicial, el procesamiento químico posterior sería físicamente imposible. Los potentes motores de los volquetes mantienen un ritmo constante mientras se aproximan a las tolvas de recepción. La estación primaria recibe el material con un impacto sonoro constante. Se puede notar cómo bloques de roca del tamaño de muebles grandes son triturados mecánicamente hasta convertirse en fragmentos pequeños con la facilidad de quien rompe terrones de azúcar. El equipo reduce gradualmente el diámetro de la piedra bruta para que pueda ser enviada a las refinerías mediante cintas transportadoras. Pero esto es solo el comienzo. En este punto de la cadena de producción, el material consiste únicamente en piedras cubiertas de sedimentos y partículas de polvo fino. La brutalidad de los sistemas mecánicos de la mina se detiene para dar paso a un entorno diferente. Todo se vuelve más complejo cuando la materia prima llega al área de fundición, donde el control térmico sustituye a la fuerza bruta de las mandíbulas de acero. Parece un proceso simple de calentamiento,
pero en realidad se trata de una transición crítica hacia el refinamiento extremo del metal. El mineral sucio entra en hornos industriales diseñados para soportar condiciones extremas. Más de 1000 grados Celsius es la temperatura base en estos compartimentos térmicos que operan sin interrupción. El calor generado es tan intenso que supera la resistencia estructural de los metales convencionales, provocando un estado de fundición absoluto. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo el material sólido se transforma bajo una radiación térmica que desafía los límites de la ingeniería tradicional. En el caso específico del aluminio, la transformación se convierte en una batalla química de alta intensidad. La materia prima extraída originalmente de la bauxita debe someterse a una desintegración molecular profunda. El equipo sumerge el material en células de electrólisis especializadas, donde las reacciones se desencadenan bajo corrientes eléctricas masivas. Se puede notar cómo la estructura del mineral comienza a ceder ante la energía aplicada en el baño químico. Las aspas y los sistemas de alimentación funcionan de manera incesante para mantener la continuidad del flujo de producción. El objetivo final es convertir esa suciedad inicial en un conductor de energía con propiedades físicas perfectas para la industria. A primera vista, la mezcla en las células parece un líquido denso y opaco, pero es precisamente aquí donde el metal se separa de sus impurezas naturales. Transición al siguiente nivel. El material fundido se prepara para abandonar la zona de reacción química. El flujo metálico se desplaza hacia los moldes de retención mientras la temperatura se estabiliza dentro de los parámetros de seguridad. La fase de fundición térmica y química ha logrado extraer la esencia pura del mineral original. El acero y otros metales alcanzan así el estándar de pureza necesario para su posterior laminación o forjado. El material abandona esta etapa de calor extremo, pasando a una fase de enfriamiento controlado más tranquila. 1742 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura exacta donde la roca sólida finalmente se rinde ante el poder de la tecnología industrial. En este punto de incandescencia, que equivale a unos 950 grados Celsius, se liberan descargas eléctricas de una intensidad tan descomunal que serían capaces de calcinar al instante cualquier red eléctrica de uso doméstico. ¿Por qué se requiere un despliegue energético de tal magnitud en esta etapa? La electricidad de alta potencia no se utiliza solo para calentar, sino para romper de forma violenta los enlaces químicos que mantienen los elementos unidos. El proceso solo está cobrando fuerza. Bajo este calor insoportable, se puede notar cómo el aluminio puro se desprende de la materia prima, comenzando a gotear hacia el fondo del tanque de contención. El metal se posa en una capa uniforme y brillante, con un aspecto prateado que fluye de manera constante. Se ve cómo este flujo metálico fundido se acumula en la base, formando una sustancia líquida que debe ser manipulada con una precisión extrema debido a su naturaleza reactiva. Pero esto es solo el comienzo. Para el cobre, el tratamiento técnico se vuelve todavía más riguroso y detallado. El metal se somete a una serie de baños electrolíticos donde la corriente eléctrica actúa como un filtro de escala microscópica, con el objetivo de extraer hasta el último átomo de impurezas. A primera vista, el metal parece limpio tras la fundición, pero en realidad se requiere una pureza del 99,9% para cumplir con los estándares de seguridad. Cualquier desviación en este valor se considera inaceptable por los ingenieros de planta. Más adelante se complica. Una partícula mínima de suciedad atrapada en la estructura podría provocar un cortocircuito catastrófico en las líneas de alta tensión situadas a kilómetros de distancia. Por esta razón, el metal líquido totalmente purificado se vierte en moldes de acero de alta resistencia mientras aún conserva su estado incandescente. El equipo separa gradualmente el material del calor ambiental, pero el enfriamiento no puede ocurrir de forma natural o descontrolada. Transición al siguiente nivel. Sistemas de refrigeración forzada entran en funcionamiento,
proyectando chorros de agua pulverizada directamente contra las paredes metálicas del molde. Se puede notar cómo la superficie exterior del metal se endurece al instante por el choque térmico, creando una cáscara sólida mientras el núcleo interno permanece caliente y maleable. El resultado físico de este proceso son lingotes macizos, barras de metal de gran escala que emiten un brillo naranja intenso en la penumbra de la zona de fundición. Todo se vuelve más complejo. ¿Por qué estos bloques masivos no pueden utilizarse directamente para la transmisión de energía? Un lingote de tales dimensiones no tiene la forma necesaria para transportar electricidad hacia los centros de consumo. Solo parece evidente que el material ya es funcional, pero en realidad debe ser sometido a un estiramiento y una compresión que superan sus límites estructurales básicos. El lingote caliente, que todavía irradia una energía térmica constante, es desplazado mecánicamente hacia la línea de laminación automatizada. La cámara se desliza a lo largo de los rodillos de acero endurecido que aplican una presión de cientos de toneladas sobre la superficie del metal. El material emite un sonido agudo y mecánico mientras es forzado a pasar por los espacios reducidos entre los cilindros giratorios, reduciendo su grosor de manera drástica. Los manipuladores ajustan la velocidad de avance para asegurar que la deformación sea homogénea en toda la longitud de la barra. El metal se estira gradualmente bajo la fuerza de la prensa hidráulica, transformando su estructura interna. Así el material alcanza la preparación adecuada para su posterior conformado. 8 milímetros. Ese es exactamente el grosor inicial de la larga barra o vergallón que emerge tras ser sometido a un proceso de aplastamiento y estiramiento constante. ¿Por qué se considera que 8 milímetros es todavía una medida excesiva para las exigencias tecnológicas actuales? A simple vista, la barra parece sólida y acabada, pero para conformar los hilos microscópicos que integran un cable moderno, el metal debe someterse a la etapa de trefilado. En este punto, la ingeniería se transforma en una disciplina de precisión microscópica donde cada fracción de espacio cuenta. Las pesadas varillas de metal son arrastradas con fuerza mecánica a través de una secuencia de orificios progresivamente más estrechos denominados hileras. Se puede notar cómo estas piezas de alta resistencia, fabricadas frecuentemente con diamante industrial, comprimen el material de manera implacable. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física. La velocidad de desplazamiento por la línea de producción es constante y elevada, alcanzando decenas de kilómetros por hora mientras el equipo tracciona el material. El metal se ve forzado a estirarse, reduciendo su sección transversal hasta volverse perfectamente cilíndrico y mucho más extenso. El proceso solo está cobrando fuerza mientras la barra gruesa se convierte gradualmente en un hilo con un espesor inferior al de un cabello humano. Se observa cómo la estructura metálica atraviesa las hileras, en lo que se define como un proceso de violencia técnica controlada. Las poleas giran incesantemente para mantener la tensión exacta mientras el hilo avanza por los cabezales de diamante. Todo se vuelve más complejo cuando entra en juego la monitorización electrónica de última generación. Láseres de alta precisión vigilan cada milímetro de la superficie del hilo en tiempo real, sin interrupción alguna. Si el diámetro presenta una variación de apenas un milésimo de pulgada, el sensor óptico lo detecta y el sistema informático realiza un ajuste de presión instantáneo. El resultado de esta vigilancia es un filamento brillante, cuya superficie es tan lisa como un espejo bajo la luz de la planta. Más adelante se complica debido a las propiedades físicas internas del material. A primera vista, el hilo parece listo para su uso inmediato, pero en realidad oculta un problema estructural crítico derivado de la deformación mecánica. Tras haber sido traccionado, estirado y forzado a través de los cristales de diamante, el metal se encuentra en un estado de estrés molecular extremo. La estructura interna se ha vuelto rígida y excesivamente quebradiza por el endurecimiento por deformación. El metal corre el riesgo de fracturarse de forma repentina si se intenta manipular en este estado. Si se tratara de doblar el filamento en este momento, se partiría con la fragilidad característica del vidrio
debido a la acumulación de tensiones. El proceso solo podrá continuar si el material recibe un tratamiento térmico de recuperación. Para curar el metal y devolverle su ductilidad, el hilo es conducido hacia las cámaras de recocido de forma automatizada. Se puede ver cómo el material entra en estos hornos sellados, que funcionan como una sauna de alta tecnología diseñada específicamente para aliviar la fatiga de los metales exhaustos. Dentro de estas cámaras, la temperatura se controla de forma estricta para reorganizar la red cristalina del elemento. El equipo mantiene una atmósfera protegida, mientras el calor penetra uniformemente en cada sección del filamento metálico. Esta fase de tratamiento térmico garantiza que el material recupere su flexibilidad sin perder la forma geométrica obtenida en el trefilado. El material abandona el horno, pasando a una fase tranquila de su procesamiento industrial, 750 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura precisa que alcanzan las cámaras de tratamiento térmico para estabilizar el metal. ¿Por qué se somete el material a un calor que no llega a fundirlo? A primera vista, este ambiente térmico parece insuficiente para generar un cambio, pero en realidad es el punto exacto donde los átomos en el interior del cobre y el aluminio comienzan a relajarse. La estructura cristalina, que terminó severamente distorsionada y esticada tras el proceso de trefilación, inicia un proceso de realineación estructural. Pero esto es solo el comienzo. La rigidez acumulada en las fibras metálicas desaparece por completo. Se puede notar cómo la tensión interna se evapora mientras el hilo avanza por el túnel de calor. El equipo mantiene esta atmósfera controlada para asegurar que el componente recupere su ductilidad original sin comprometer su integridad física. Cuando el conductor emerge por el extremo opuesto del sistema, su apariencia externa permanece idéntica a la anterior, aunque ha experimentado una transformación fundamental en su naturaleza mecánica. Lo que antes era un material propenso a la fractura bajo presión, ahora se convierte en un elemento extremadamente macio y flexible. El proceso solo está cobrando fuerza. El operario o el sistema automatizado pueden doblar, torcer o enrollar el metal sin que exista el más mínimo riesgo de rotura o fisura en la superficie. Esta metamorfosis es invisible a los ojos, pero resulta absolutamente vital para la ingeniería moderna. Sin este alivio térmico específico, ningún cable en el planeta podría cumplir con sus funciones operativas en condiciones reales de uso. Se ve cómo el metal se posa en bobinas receptoras con una suavidad que antes era imposible de lograr. Todo se vuelve más complejo a partir de este punto. Con los hilos ya flexibilizados y llevados a un estado de perfección técnica, la producción se dirige hacia una fase donde se busca una resistencia superior a la suma de las partes individuales. La etapa de trenzado representa uno de los momentos más técnicos y visualmente constantes de toda la actividad industrial. Un solo filamento delgado posee una naturaleza frágil y limitada ante los esfuerzos de tracción. Sin embargo, al unificar decenas de estas unidades, se genera una cuerda metálica dotada de una capacidad de carga y fuerza increíble. Se puede notar la escala del equipo necesario para esta tarea al observar máquinas gigantescas con dimensiones similares a las de un vagón de tren de carga. Estas estructuras masivas están cargadas con cientos de bobinas que contienen el hilo brillante, preparadas para iniciar la rotación sincronizada. Las aspas y los mandriles giran incesantemente para entrelazar los filamentos en un patrón geométrico exacto. El equipo separa gradualmente cada hebra para evitar solapamientos antes de la unión definitiva en el núcleo del cable. Transición al siguiente nivel. La cámara se desliza a lo largo del eje de rotación, donde la tensión se distribuye de manera uniforme entre todos los componentes del haz metálico. Cada giro de la máquina añade una capa de complejidad estructural que refuerza el producto final frente a las demandas mecánicas externas. El metal se asienta en una formación compacta y cilíndrica mientras el proceso avanza hacia su consolidación. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento sin interrupciones. 36 bobinas cargadas con filamentos metálicos inician su rotación cuando la máquina,
denominada técnicamente como gallola, comienza a girar sobre su eje longitudinal. Se ve cómo las bobinas ejecutan una trayectoria circular constante, lo que genera visualmente un vórtice de tonalidades prateadas en el espacio de trabajo. Cada uno de los hilos individuales es traccionado con una fuerza controlada hacia un punto de convergencia central, conocido como el nariz de la máquina. ¿Por qué es tan crítico el punto donde convergen todos los filamentos en la boquilla frontal? Esta zona de reunión es el lugar donde los hilos se entrelazan unos sobre otros bajo una precisión geométrica absoluta. Pero sin este diseño radial, los cables carecerían de la integridad estructural necesaria para soportar las tensiones de uso industrial. Los ingenieros calculan el ángulo exacto de esta torsión mediante ecuaciones de resistencia de materiales. Se puede notar cómo el equipo ajusta los parámetros para evitar que una configuración demasiado cerrada vuelva el cable excesivamente rígido, lo cual provocaría un desperdicio innecesario de metal precioso. En esta etapa no termina el ajuste de las fuerzas físicas. Una torsión demasiado laxa resultaría en un producto defectuoso que se desharía por completo durante las maniobras de instalación en campo. Todo el proceso se desarrolla en un entorno de movimiento acelerado que difumina los contornos de los componentes mecánicos. El sonido generado por la rotación de alta velocidad se manifiesta como un zumbido rítmico y constante que llena la planta de producción. Más adelante, se complica la supervisión del sistema. Sensores electrónicos de alta sensibilidad monitorean la tensión mecánica de cada hilo individual de forma independiente y en tiempo real. Si un solo filamento, con un grosor incluso más fino que un cabello humano, llega a fracturarse en medio de este desplazamiento centrífugo, los sistemas de seguridad detienen la máquina de forma instantánea. La cámara se desliza a lo largo de los frenos automáticos que responden en milisegundos para evitar que el defecto se propague al resto de la estructura. El proceso solo está cobrando fuerza en su búsqueda de una uniformidad técnica total. La perfección operativa se establece como el único parámetro aceptable para garantizar la seguridad del cableado final. Se ve cómo los rodillos de guía mantienen la trayectoria del conjunto recién formado, mientras el metal se posa en una capa uniforme sobre el núcleo central. El flujo de producción abandona la sección de torsión, pasando a una fase tranquila de bobinado final. Un solo filamento metálico. Esa es la base de un conductor unificado que combina la flexibilidad de una cuerda con la resistencia estructural de una barra de acero. Esta pieza de ingeniería es capaz de transportar la corriente eléctrica necesaria para alimentar ciudades enteras y hogares individuales. ¿Por qué este componente requiere un proceso de transformación tan crítico en su superficie externa? A simple vista, el metal parece preparado para su función tras el trefilado, pero en realidad, en este estado técnico, el conductor representa un peligro mortal para cualquier organismo. Un contacto directo con el núcleo de metal desnudo durante el paso de la carga eléctrica resultaría fatal, lo que obliga a la creación de una barrera física infranqueable. Más adelante se complica. La metalurgia cede su lugar a la química industrial avanzada para dotar al cable de una armadura protectora. El conductor de metal limpio avanza de forma constante hacia la línea de extrusión, un sistema diseñado específicamente para aplicar la piel protectora conocida como aislamiento. Se puede notar cómo el núcleo brillante desaparece dentro de los cabezales de la maquinaria mientras el equipo se prepara para la siguiente fase. Enormes hilos prateados dominan el entorno de la planta, almacenando toneladas de pequeños gránulos de plástico termoestable. Estos materiales suelen ser cloruro de polivinilo o polietileno de composición especial, diseñados para resistir altos voltajes y cambios térmicos. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo estas partículas, similares a pequeñas cuentas de color blanco o completamente transparentes, se acumulan en la base de los depósitos. La cámara se desliza a lo largo de los conductos de succión que transportan el material hacia la unidad principal. Estos gránulos son absorbidos por un sistema de vacío
que los introduce en una máquina cuyo funcionamiento técnico es idéntico al de una pistola de silicona caliente a escala industrial. El equipo funde el polímero gradualmente, preparándolo para ser inyectado alrededor del metal en movimiento. Así, el material abandona su estado sólido inicial, pasando a una fase de fundición controlada. Un micrómetro es la medida de precisión que rige el proceso, cuando el núcleo metálico atraviesa el centro exacto de un cabezal de acero caliente. ¿Por qué es tan crítica la alineación milimétrica en esta fase? A simple vista, el recubrimiento parece una operación sencilla de sellado, pero en realidad, cualquier desviación mínima compromete la integridad de todo el sistema. El plástico derretido se inyecta de forma constante alrededor del metal para formar una barrera protectora que debe ser perfectamente concéntrica en toda su circunferencia. El equipo inyecta el polímero manteniendo una presión uniforme para evitar que la capa sea más delgada en un flanco que en el opuesto. Si la simetría falla, la electricidad encuentra un punto de menor resistencia por donde escapar, lo que deriva inevitablemente en incendios o fallas catastróficas en la red. Pero esto es solo el comienzo. El polímero aún se encuentra en un estado semilíquido y altamente vulnerable a la deformación mecánica por gravedad. Se puede notar cómo el cable, todavía incandescente por el recubrimiento, avanza sin detenerse hacia una fase de enfriamiento crítico. El proceso solo está cobrando fuerza. Inmediatamente después de que el plástico caliente hace contacto con la superficie del metal, el conjunto completo se sumerge en una piscina de agua fría que se extiende por varios metros de longitud. El choque térmico se produce de manera instantánea bajo la superficie del líquido. El plástico endurece de forma inmediata, bloqueando su estructura molecular y fijando su geometría circular de manera permanente. Más adelante se complica. Para los conductores de gran escala, especialmente aquellos destinados a la infraestructura subterránea de las grandes ciudades, una sola capa de aislamiento resulta insuficiente ante las presiones externas. Todo se vuelve más complejo cuando el cable requiere niveles de seguridad industrial superiores. Se ve cómo el equipo añade capas adicionales de protección mediante sistemas de extrusión secundaria que generan vainas gruesas y densas. Estos revestimientos técnicos están diseñados específicamente para resistir la corrosión por productos químicos, la degradación por contacto con aceites pesados y la abrasión constante del entorno. El material abandona esta etapa del proceso, pasando a una fase tranquila de inspección técnica. 15 metros de profundidad o miles de millas bajo la superficie marina es el destino final de este componente tecnológico surgido del fondo del océano. ¿Para qué someter a un producto de apariencia indestructible a pruebas de estrés extremas? A primera vista, la robustez del material parece garantizar su integridad por décadas. Pero en realidad, la fábrica no confía en la buena fortuna y somete cada tramo a un proceso de destrucción controlada para verificar su resistencia absoluta. El proceso solo está cobrando fuerza. Antes de que un solo metro de cable pueda abandonar las instalaciones, el material debe sobrevivir a la denominada cámara de tortura del control de calidad. Las implicaciones técnicas en esta etapa son críticas. Se puede notar cómo los ingenieros preparan el entorno, conscientes de que una falla en el aislamiento no se traduce simplemente en una luminaria apagada, sino que podría derivar en el corte de suministro de un hospital o en un incendio estructural en un rascacielos. Cientos de voltios por encima de la carga operativa real se disparan a través del núcleo metálico durante el primer test eléctrico. ¿Por qué utilizar una tensión tan desproporcionadamente alta en comparación con su uso cotidiano? El equipo busca identificar cualquier fuga de corriente o debilidad microscópica en la capa de polímero aislante. Esta acción mecánica funciona de forma similar a la presión de aire en un globo. Si el cable posee un punto vulnerable, la ruptura ocurrirá necesariamente dentro de la seguridad del laboratorio. Máquinas hidráulicas estiran el cable hasta alcanzar el límite exacto de ruptura física. Más adelante se complica.
Este procedimiento asegura que el metal y el plástico no se separe bajo tensiones mecánicas extremas de tracción. Se ve cómo secciones específicas del producto son introducidas en cámaras de fuego de alta temperatura para observar si el aislamiento resiste la ignición o si se produce el derretimiento del material. Todo se vuelve más complejo. Otras muestras se someten a una congelación acelerada para garantizar que la estructura no presente grietas ante un invierno riguroso. Simultáneamente, sistemas de láser escanean la superficie exterior en busca de imperfecciones que resultan invisibles para el ojo humano. Transición al siguiente nivel. Equipos de rayos X atraviesan el plástico para certificar que el metal conductor permanezca perfectamente centralizado en el eje del cable. Solo el material que sobrevive a esta secuencia de agresiones físicas y químicas recibe el sello oficial de aprobación técnica. Pero esto es solo el comienzo de la logística final. El producto terminado se enrolla en enormes carretéis construidos en madera reforzada o acero industrial. Cada unidad de carga es pesada con básculas de precisión, etiquetada con su historial de fabricación y preparada para su despacho inmediato. Los carretéis se apilan de forma sistemática en los patios de almacenamiento exteriores. El material abandona la línea de producción, pasando a una fase tranquila de distribución global. 60 millones de kilómetros de cable se extienden actualmente por el planeta, instalados en trincheras profundas, postes de alta tensión y muros estructurales en todos los rincones del mundo. ¿Por qué una infraestructura de apariencia tan cotidiana moviliza una industria global de 200.000 millones de dólares anuales? A primera vista, el cableado que recorre el interior de una pared parece un componente inerte de plástico y metal, pero en realidad es el resultado de un proceso de supervivencia física extremo. Esta pieza de ingeniería, a menudo subestimada en la historia técnica de la humanidad, tiene su origen en detonaciones controladas dentro de minas de cobre a cielo abierto. Pero esto es solo el comienzo. La materia prima atraviesa un proceso de fundición en hornos de refinamiento químico, donde las temperaturas alcanzan niveles críticos para eliminar impurezas. Se puede notar cómo el cobre líquido fluye hacia los moldes antes de ser sometido a un estiramiento mecánico a través de hileras de diamante industrial. El equipo de trefilado reduce el diámetro del metal de forma gradual, mientras el material se cura bajo ciclos de calor controlado para recuperar su maleabilidad. Más adelante se complica. La maquinaria pesada organiza el hilo en un vórtice mecánico, donde los cabezales giratorios trenzan las fibras metálicas con una precisión milimétrica. Se ve cómo los polímeros aislantes se asientan en una capa uniforme sobre el núcleo conductor, protegiéndolo para las fases de validación técnica. Cada sección terminada debe superar protocolos de resistencia al fuego y conductividad eléctrica de alta intensidad antes de ser aprobada. El proceso solo está cobrando fuerza. Estas estructuras funcionan como arterias tecnológicas invisibles que mantienen la operatividad de los centros urbanos de manera ininterrumpida. Sin la presencia de estos conductores, el suministro energético y de datos de las ciudades cesaría de forma instantánea, anulando cualquier actividad industrial. Cada vez que un interruptor cierra un circuito, se activa una cadena de eventos físicos que comenzó en una excavación profunda. En el ámbito de la industria pesada, incluso el filamento de menor sección transversal posee una trayectoria de fabricación de proporciones masivas. Transición al siguiente nivel. En el año 2023, un grupo de agricultores en el desierto de Nevada ejecutó una maniobra técnica que desafiaba los principios convencionales de la agronomía. Cubrieron extensiones de tierra productiva con toneladas de sal pura, una acción que inicialmente fue catalogada como un error financiero terminal. A primera vista, el vertido masivo de cloruro de sodio sobre el suelo fértil parecía una destrucción deliberada de la capacidad de cultivo, pero en realidad se trataba de un movimiento estratégico basado en la composición química del terreno. Todo se vuelve más complejo. El equipo especializado observaba cómo el estrato salino se integraba con la arena bajo el sol intenso del desierto. Los análisis de suelo
indicaban una esterilidad total para la vegetación convencional. Sin embargo, este entorno controlado no supuso el fin de la explotación agrícola. En el transcurso de una sola temporada, el terreno transformado comenzó a funcionar como una infraestructura de extracción especializada. El polvo se asienta lentamente sobre la superficie blanca, revelando que el desierto estéril se ha convertido en una mina operativa para la obtención de recursos específicos. La intervención técnica sobre el paisaje natural permitió que el área pasara de ser una zona de cultivo tradicional a una instalación de procesamiento de minerales. Se puede notar cómo la densidad del suelo cambia con la evaporación, concentrando elementos químicos necesarios para la industria tecnológica actual. El material resultante abandona la fase de campo, pasando a una fase tranquila de recolección y transporte hacia las plantas de refinamiento. Así, el proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la transformación industrial de los componentes extraídos del suelo tratado. Centenares de metros bajo la superficie terrestre se oculta la respuesta, aguardando el momento de ser revelada. Nevada no representa simplemente una región con temperaturas elevadas, sino que funciona como una auténtica fundición bajo el cielo despejado. El sol en este territorio no se limita a proporcionar luz, sino que golpea el terreno de forma incesante hasta consolidar una costra mineral sólida y difícil de penetrar. ¿Por qué la agricultura en esta zona se asemeja a un conflicto bélico contra las fuerzas de la naturaleza? Las condiciones climáticas extremas obligan a una resistencia mecánica constante. En el epicentro de esta confrontación se encuentra la alfalfa, un organismo vegetal cuyo valor técnico supera cualquier apariencia externa. A primera vista, un campo de alfalfa puede parecer una simple extensión de vegetación uniforme, pero su estructura biológica opera como una fortificación de alta ingeniería. Esta especie integra un dispositivo mecánico que ha desafiado la evolución de la tecnología agrícola durante muchas décadas. Cada unidad de flor púrpura oculta en su interior un sistema de defensa de naturaleza brusca. Se trata de un mecanismo de captura. El proceso solo está cobrando fuerza. Bajo las capas de los pétalos, la columna reproductiva de la flor se mantiene en un estado de tensión mecánica absoluta, comparable a un resorte de acero bajo compresión o al percutor amartillado de una unidad balística. La producción de semillas, que representa el recurso de alto valor para los cultivadores, requiere obligatoriamente que este disparador sea accionado mediante una fuerza física externa. Pero la planta no permite un acceso sencillo a sus componentes internos. Se puede notar cómo el sistema permanece latente hasta que recibe el estímulo preciso. En el instante en que un insecto se posa con el objetivo de extraer el néctar, el mecanismo de disparo se libera de forma instantánea. La columna impacta contra el cuerpo del insecto con una potencia cinética violenta y de una magnitud inesperada. Para un ejemplar de abeja melífera convencional, este encuentro físico resulta disruptivo para su patrón de recolección. El impacto se asemeja a una colisión frontal directa que ocurre cada vez que el organismo intenta acceder al nutriente. Todo se vuelve más complejo conforme la fauna local intenta adaptarse a esta trampa mecánica. Las abejas comunes, poseedoras de una capacidad de aprendizaje notable, desarrollan tácticas de evasión para eludir este golpe físico. El equipo biológico del insecto implementa una maniobra de perforación lateral, extrayendo el néctar desde el costado de la flor, para no activar el gatillo reproductivo. A primera vista, el campo mantiene una coloración púrpura intensa y una estética impecable, pero esta acción impide la polinización efectiva. Se ve cómo las flores permanecen intactas mientras el ciclo de producción de semilla se detiene por completo. El material genético no se transfiere y la planta fracasa en su objetivo de generar el grano. El proceso cierra esta fase, dejando la superficie del valle sumida en una belleza que carece de productividad técnica. Millones de dólares se perdían anualmente en recursos críticos, mientras las explotaciones agrícolas consumían fortunas en agua
y fertilizantes para cultivos que simplemente se negaban a reproducirse. ¿Por qué la tecnología agrícola moderna fue incapaz de salvar esta inversión masiva? A simple vista, los sistemas de riego y los productos químicos deberían haber garantizado el éxito, pero en realidad, la tierra se volvía cada vez más salina y los costos operativos escalaban hasta niveles insoportables para cualquier industria. El proceso de degradación del suelo avanzaba mientras las soluciones convencionales fallaban una tras otra, dejando la producción en un punto muerto, donde la química y la maquinaria pesada se veían derrotadas por una pequeña y persistente flor. El equipo de gestión se enfrentaba a un escenario donde el desespero exigía medidas fuera de lo común, o, posiblemente, un retorno a los métodos del pasado. Se puede notar cómo la eficiencia de los tractores y los laboratorios futuristas perdía relevancia frente a la resistencia biológica de la planta. Pero esto es solo el comienzo. La salida a este colapso financiero de dimensiones millonarias no surgió de un centro de investigación de vanguardia, sino que fue rescatada de una sala de archivos cubierta de polvo en una antigua universidad. La doctora Clara Martínez, durante una investigación exhaustiva, localizó una serie de documentos técnicos olvidados que databan de la década de 1970. Entre los papeles desgastados, la investigadora encontró un diseño específico que cambiaría el rumbo de la crisis. Se ve cómo las manos de la experta desentierran el proyecto de un ingeniero que la historia moderna había dejado de lado. Más adelante se complica, pues el nombre clave en esta investigación era el de una entidad biológica denominada Nomilla melanderi, conocida técnicamente como la abeja alcalina. A primera vista, el término abeja sugiere una estructura social conocida, pero en realidad este insecto rompe con todos los esquemas de la apicultura comercial. Es necesario entender que esta no es la abeja que aparece habitualmente en las representaciones gráficas infantiles o en la producción de dulce de consumo humano. La cámara se desliza por las características de esta especie única, que opera bajo una lógica biológica completamente distinta a las demás. Estas criaturas no habitan en colmenas construidas artificialmente, ni se organizan en sistemas de enjambres masivos. No existe una producción de miel destinada al almacenamiento para terceros. Y, lo que resulta más disruptivo técnicamente, el sistema carece de una reina que dirija las operaciones. Todo se vuelve más complejo al analizar su comportamiento individual en el suelo. El equipo de monitoreo registra cómo estas abejas operan de forma independiente, estableciendo las bases para un sistema de polinización que la tecnología humana intentaba replicar sin éxito mediante procesos artificiales. La estructura técnica de este insecto permite su supervivencia en entornos donde la salinidad del terreno detiene cualquier otro proceso biológico. Se puede notar cómo su fisiología se adapta a condiciones extremas, mientras los métodos industriales convencionales se declaran obsoletos ante la precisión de la naturaleza. El material archivado en la universidad revelaba que el secreto para la rentabilidad de los cultivos no residía en más química, sino en la reintegración de este componente orgánico olvidado. Así, el estudio de estos documentos antiguos cierra una fase de incertidumbre técnica, permitiendo que la producción se encamine hacia una etapa de recuperación biológica. Exactamente 3 gramos de peso. Esa es la carga biológica que la evolución otorgó a la abeja alcalina para interactuar con la flor de la alfalfa. La naturaleza diseñó a este insecto con la masa precisa y la resistencia estructural necesaria para accionar el mecanismo de gatillo de la planta. ¿Por qué es tan crítico este impacto físico entre el insecto y el vegetal? A primera vista, la polinización parece un proceso delicado, pero en la alfalfa el contacto es violento. Cuando la flor golpea con fuerza su cuerpo, la abeja alcalina no retrocede ni abandona el proceso. Ella acepta el impacto mecánico, recolecta el polen liberado y se desplaza de inmediato hacia la siguiente unidad floral. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta especie funcionaba como la maquinaria biológica perfecta
que la industria agrícola requería para su expansión. Sin embargo, un problema catastrófico detuvo la producción. Este ingeniero alado estaba desaparecido y se consideraba funcionalmente extinto en las vastas zonas agrícolas de Nevada. Décadas de actividad humana intensiva eliminaron sistemáticamente a esta criatura esencial mediante el uso de maquinaria pesada. Los arados mecánicos, al revirar la tierra de forma incesante, colapsaron los túneles subterráneos donde estas abejas anidaban. Al mismo tiempo, la aplicación constante de compuestos químicos pesados eliminó sus fuentes de nutrición primaria. Se puede notar cómo el progreso tecnológico, en su intento por maximizar el rendimiento, destruyó al único organismo capaz de asegurar la viabilidad de la cosecha. Todo se vuelve más complejo. La doctora Martínez identificó una ironía técnica profunda en el núcleo de esta crisis. La solución biológica siempre estuvo presente en el ecosistema, pero permanecía enterrada bajo múltiples capas de modernización industrial fallida. Si los agricultores locales tenían la intención firme de rescatar sus tierras de la esterilidad, debían ejecutar una acción que resultaba impensable para la lógica tradicional. El equipo debía cesar su lucha contra el entorno árido de Nevada y centrarse en reconstruir el hábitat específico que habían intentado erradicar durante 50 años de expansión. Pero esto es solo el comienzo. Este cambio de paradigma dio origen al proyecto más contradictorio y técnicamente desafiante de la agricultura moderna. Para inducir el regreso de la abeja alcalina, los productores se vieron obligados a construir estructuras habitacionales artificiales. Se ve cómo la ingeniería se aplica ahora para crear una casa fabricada enteramente de sal. El plan técnico exigía la transformación de zonas de tierra previamente productivas en desiertos artificiales compuestos de sal blanca pura. El proceso de conversión es radical y requiere una logística pesada. Imagine el despliegue técnico necesario para esta operación de ingeniería inversa. Tractores de gran escala entran en los campos fértiles con una misión inusual, no para realizar la siembra, sino para alterar la composición química del suelo de forma deliberada. La construcción de estos leitos de sal posee una complejidad técnica similar a la de una obra de infraestructura industrial de alta precisión. No se trata simplemente de esparcir cloruro de sodio sobre la superficie terrestre de manera aleatoria. En esta etapa no termina el trabajo. La implementación de estos leitos requiere una precisión quirúrgica en cada fase del movimiento de tierras. Primero, las excavadoras retiran el estrato superior de suelo con una profundidad calculada milimétricamente. Posteriormente, los técnicos instalan una red compleja de tubos de irrigación subterránea que se extiende por kilómetros bajo la superficie. El equipo separa gradualmente las áreas de intervención, invirtiendo decenas de miles de dólares en componentes hidráulicos para mantener la humedad exacta del sustrato salino. Más adelante se complica, ya que la capilaridad del agua a través del bloque de sal debe ser monitoreada constantemente por sensores de conductividad. Se puede notar cómo el cristal de sal se compacta bajo el peso de los rodillos, formando una costra blanca y dura que imita las condiciones naturales de los antiguos salares. Esta superficie es la única que permite a las abejas excavar sus nidos sin que las paredes de los túneles colapsen por la erosión o la humedad excesiva. La cámara se desliza a lo largo de estas hectáreas de blancura artificial, donde la tecnología se utiliza para restaurar lo que la misma tecnología eliminó. El material alcanza la preparación para la forma en que los insectos colonizarán el área. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de la tierra. La infraestructura salina ya está consolidada y la red de tuberías comienza a bombear el fluido necesario para estabilizar el microclima subterráneo. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación del ecosistema recuperado. Toneladas de sal industrial caen desde las plataformas de camiones pesados, cubriendo la superficie preparada para la excavación. ¿Por qué se vierten cantidades tan masivas de cloruro de sodio sobre un terreno agrícola? A primera vista, este acto parece un sabotaje al suelo fértil.
Pero la respuesta reside en la física del terreno, ya que el salitre extrae la humedad de las capas profundas para sellar la superficie y establecer un sistema de control térmico natural. En esta etapa no termina el proceso, pues inmediatamente después entran en acción niveladoras equipadas con sistemas láser de alta precisión. Se puede notar cómo las cuchillas de acero de las máquinas se desplazan de forma milimétrica para lograr un acabado tan plano como el tablero de una mesa de billar. El equipo separa gradualmente cualquier irregularidad mientras la superficie blanca se compacta bajo el peso de la maquinaria pesada. El sal aquí no se utiliza como un agente químico de limpieza, sino como una herramienta tecnológica estructural que crea una costra dura y reflectante sobre la tierra. Parece simple esparcir un mineral sobre el campo, pero en realidad el objetivo es generar una zona de estabilidad térmica única en medio de las explotaciones agrícolas. Para los observadores externos que transitaban por las carreteras colindantes, el despliegue de recursos parecía una decisión irracional. Los conductores detenían sus vehículos para observar con asombro la transformación del paisaje verde en una llanura blanca y brillante. Más adelante se complica la percepción pública del proyecto. La prensa regional describió las operaciones como un experimento bizarro y sin sentido lógico evidente. Se veía cómo los agricultores invertían capitales considerables en la creación de lo que parecía una zona estéril y carente de vida, una mancha pálida bajo el sol impiedoso del mediodía. Todo se vuelve más complejo cuando se entiende que este era el único recurso técnico disponible para los productores frente a los desafíos del ecosistema. El escenario industrial estaba configurado, con el suelo cristalizado esperando la llegada de sus ocupantes biológicos. Camiones especializados de gran tonelaje arribaron finalmente al emplazamiento transportando cargamentos de gran peso y volumen. Se puede notar que el contenido de los contenedores no consistía en maquinaria electrónica avanzada ni en suministros de semillas tratadas en laboratorio. Lo que transportaban eran bloques densos de suelo natural, los cuales albergaban en su interior millones de larvas de la abeja alcalina en estado de latencia profunda. El proceso solo está cobrando fuerza con la descarga de estos módulos biológicos sobre el terreno salino. ¿Por qué los operarios no utilizan colmenas de madera tradicionales o equipos de protección industrial para manejar a los insectos? La operación parece caótica y desprotegida ante los ojos de un observador no técnico. Los trabajadores simplemente depositan la carga de tierra y larvas directamente sobre la costra de sal caliente, prescindiendo de redes, trajes de apicultura o estructuras de contención artificiales. Esta acción técnica se basa en el comportamiento natural de la especie, que requiere precisamente de ese sustrato duro y mineralizado para prosperar. Millones de organismos vivos fueron esparcidos sobre el suelo ardiente del desierto en una secuencia de movimientos rápidos y mecanizados. El contraste visual entre la tecnología de nivelación láser y el método rústico de vertido de tierra generó una ola de escepticismo entre los inversores financieros presentes. La cámara se desliza a lo largo del terreno blanco, donde los bloques de tierra se asientan lentamente, levantando nubes de polvo mineral en el aire estancado. Transición al siguiente nivel, la repercusión digital de la operación. Las plataformas de comunicación global difundieron las secuencias del vertido, provocando una reacción inmediata de burla, por lo que se percibía como una falta de criterio técnico. El equipo de trabajo continuó con las labores de distribución sin prestar atención a las críticas externas, centrando su actividad en la colocación exacta de cada bloque de suelo cargado de larvas. El material biológico se integra con la base salina mientras la temperatura del suelo se mantiene dentro de los parámetros previstos por los ingenieros agrónomos. El flujo de trabajo en la zona de aterrizaje biológico se detiene una vez que el último camión ha vaciado su compartimento de carga. Los sensores térmicos distribuidos por el área confirman que la costra de sal está cumpliendo su función de regular el calor para las larvas que pronto despertarán. El acero de las máquinas se enfría lentamente bajo la sombra de los hangares cercanos
mientras el sol comienza su descenso en el horizonte. Así el terreno alcanza la preparación necesaria para la fase biológica activa, dejando atrás la etapa de construção física. 13 milímetros. Esse é o diâmetro exato dos túneis que as abelhas alcalinas começam a perfurar sob a crosta branca. As previsões externas eram pessimistas e muitos especialistas afirmavam que o calor extremo das planícies acabaria por cozinhar as larvas antes mesmo do nascimento. Durante os primeiros dias de operação, o silêncio absoluto dominava o terreno e nada parecia mudar na superfície imóvel. Por que o investimento de milhares de dólares parecia ter evaporado sem deixar vestígios imediatos? O atraso na atividade visível gerou uma tensão palpável nas fazendas, já que a ausência de movimento sugeria que o experimento biológico havia fracassado completamente. Mas a resposta estava na biologia térmica desses insetos, que aguardavam o momento exato de estabilização do solo para iniciar a colonização. A pressão aumentava conforme os jornais locais publicavam manchetes, detalhando o que chamavam de um fracasso iminente de engenharia. Parecia que o projeto em Nevada havia perdido o juízo ao tentar domesticar uma espécie tão selvagem em um ambiente artificialmente saturado de sal. No entanto, o que as câmeras e os críticos não conseguiam captar era a revolução mecânica e biológica que ocorria apenas alguns centímetros abaixo das botas dos observadores. Enquanto o mundo exterior reagia com ceticismo, o exército subterrâneo estava despertando de seu estado de dormência. Pero esto es solo el comienzo. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta entrava em sua fase ativa de construção. As abelhas alcalinas não se limitam a cavar buracos aleatórios. Elas projetam e constroem cidades subterrâneas complexas, com fluxos de trabalho definidos. No escuro total e sob uma umidade perfeita, garantida pelo monitoramento constante do sistema de irrigação por gotejamento, o trabalho de escavação avançava sem interrupções. Se pode notar como a estrutura do solo se transforma à medida que o solo endurecido cede perante a força mandibular dos insetos. O processo apenas está cobrando força. Cada fêmea individual atua como uma mineradora de elite dentro deste ecossistema controlado. Elas executam a escavação de túneis verticais perfeitamente redondos, que descendem até 50 centímetros de profundidade nas camadas de terra compactada. A precisão deste processo é puramente matemática e obedece a instintos de sobrevivência refinados por milênios. À primeira vista, o solo parece uma barreira intransponível para um inseto de poucos centímetros, mas, em realidade, a combinação de umidade controlada e esforço mecânico constante permite que a colônia se expanda rapidamente. Se vê como o material escavado é empurrado para a superfície em pequenas esferas, formando minúsculos montes que sinalizam a atividade interna. O sistema de irrigação subterrâneo mantém a temperatura do ninho estável, evitando que o calor da superfície penetre nas câmaras de incubação. Mais adiante se complica, pois cada túnel principal deve ser revestido com uma substância impermeável, secretada pelas próprias abelhas. As paredes dos canais tornam-se tão lisas quanto vidro, garantindo que a umidade vital não escape para o solo seco ao redor. O equipamento de monitoramento térmico registra uma constância de graus que desafia o clima desértico exterior. Transição ao seguinte nível. A organização destas cidades de solo exige que cada galeria mantenha uma distância mínima de segurança para evitar colapsos estruturais. As abelhas operam de forma independente, mas sua densidade populacional cria uma rede densa que otimiza o uso do espaço disponível na fazenda de sal. Os túneis descem de forma reta e firme, atingindo profundidades de 30, 40 e até 50 centímetros, dependendo da dureza do extrato. A equipe técnica observa agora os primeiros sinais de que a estrutura biológica está consolidada. O metal das sondas de medição penetra no solo para confirmar a estabilidade das câmaras recém-formadas. O material está pronto para a próxima fase de desenvolvimento biológico dentro desta infraestrutura invisível. Sistemas automatizados de bombeo aplican capas de sedimentos para cimentar las paredes de los túneles,
creando tubos lisos y de alta resistencia que impiden cualquier desmoronamiento estructural. ¿Por qué se mantuvo la cuestionada costra de sal en la superficie a pesar de las críticas iniciales? A primera vista, la acumulación salina parecía un residuo innecesario, pero en realidad se transformó en el escudo físico perfecto para la infraestructura. Esta barrera mineral refleja el calor térmico excesivo del ambiente y presenta una dureza tal que predadores como hormigas y escarabajos no pueden penetrarla. La sal funciona como la muralla de un complejo industrial fortificado. El proceso solo está cobrando fuerza. Miles de niños operan lado a lado en un único metro cuadrado de suelo salino, estableciendo una densidad poblacional que desafía toda lógica de planificación urbana convencional. Se puede notar cómo esta metrópole invisible de alta densidad se expande mediante la excavación constante de galerías subterráneas. Dentro de cada túnel, el equipo biológico construye cámaras de cría especializadas que son revestidas con una secreción natural de propiedades hidrofóbicas. Estos recubrimientos aíslan el polen y los huevos con la misma seguridad que los cofres bancarios de acero frente a las inundaciones externas. Día tras día, la infraestructura de la ciudad crecía mediante la adición de nuevas ramificaciones. Más adelante se complica. En los sectores donde el ojo humano percibía únicamente tierra blanca y estéril, la vida se encontraba fervillando en una escala masiva y coordinada. La intervención previa consistente en la instalación de cañerías, el vertido de sal y el nivelado del terreno sirvió estrictamente como la fundación técnica necesaria. Las abejas actuaron como las arquitectas finales del proyecto, optimizando cada milímetro de la base estructural. Se ve como las aspas de ventilación natural y los conductos de acceso se alinean con precisión milimétrica antes de la inauguración operativa. Cuando la construcción técnica terminó por completo, la ciudad abrió sus portones para el funcionamiento a plena capacidad. Todo se vuelve más complejo. La transición no ocurrió de manera gradual, sino que se manifestó como una explosión de actividad biológica y mecánica. Apenas unas pocas semanas después de la liberación del complejo, el movimiento de entrada y salida de materiales alcanzó su punto máximo. Se puede notar cómo el flujo de operarias satura los conductos principales sin generar atascos en la red de transporte. El material procesado abandona la zona de carga, pasando a una fase tranquila de mantenimiento y supervisión constante. Así concluye una de las etapas clave de la producción y expansión de la colonia. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 1002% de efectividad demuestran estos insectos en comparación con las especies melíferas tradicionales. ¿Por qué la abeja alcalina es capaz de superar a cualquier polinizador común en este entorno específico? A primera vista, la interacción con la flor de la alfalfa parece un intercambio pacífico, pero la mecánica interna de la planta es un sistema de defensa agresivo que ahuyenta a la mayoría de los competidores. Sin embargo, la abeja alcalina ha evolucionado para ignorar el impacto físico, funcionando como una unidad de procesamiento biológico de alta precisión. Las cámaras de alta velocidad registran la brutalidad técnica de cada aterrizaje individual sobre los pétalos. Se puede notar cómo el insecto se posiciona sobre la flor y aplica una presión calculada en el punto exacto del mecanismo de disparo. El proceso solo está cobrando fuerza. En ese instante, la flor libera su gatillo con una fuerza mecánica considerable, golpeando directamente el tórax de la abeja con una descarga de polen que se adhiere a sus vellosidades. A pesar de la violencia del impacto, la abeja recibe el golpe seco en el pecho sin alterar su trayectoria ni disminuir su ritmo de trabajo. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la velocidad de reacción de estas máquinas biológicas que recolectan el material genético y se desplazan a la siguiente unidad floral en una pequeña fracción de segundo. Estas criaturas no muestran vacilación alguna durante la ejecución de su tarea programada. Transición al siguiente nivel.
se ve cómo la velocidad de polinización en el campo se duplica e incluso se triplica tras la introducción de estas poblaciones. Parece un proceso simple de recolección, pero en realidad es una operación de alta eficiencia que altera el paisaje visual de la plantación en cuestión de horas. Donde antes predominaba el color púrpura de la floración activa, las flores comienzan a marchitarse con rapidez, lo cual constituye el indicador físico de que el proceso de fertilización ha sido ejecutado con éxito. Las aspas del tiempo biológico giran incesantemente y las consecuencias se manifiestan en la estructura de la planta. Se puede notar cómo las vainas de las semillas inician un proceso de hinchamiento gradual, aumentando su masa hasta que los tallos se doblan bajo el peso del nuevo material. El equipo de monitoreo agrícola observa cómo la producción de semillas alcanza niveles sin precedentes en la historia del cultivo local. El volumen de carga vegetal sobre las plantas confirma la efectividad de la polinización masiva. Este flujo de actividad biológica constante transforma el campo de cultivo en una fábrica de semillas altamente productiva. Las plantas procesan los nutrientes para alimentar las vainas que ahora cuelgan densamente de cada rama disponible. Así, el material genético queda asegurado para la siguiente generación, concluyendo esta etapa de la producción agrícola. 300 a 400 kilogramos por hectárea era la cifra habitual que definía la productividad antes de la transformación. ¿Por qué los agricultores comenzaron a registrar de pronto cosechas de 1.200 y 1.300 kilogramos en las mismas superficies? El rendimiento no solo mejoró, sino que experimentó un incremento exponencial de entre el 300 y el 400% en comparación con los métodos tradicionales. Esta explosión en la producción permitió que la inversión de millones de dólares destinada a los leitos de sal se recuperara íntegramente durante la primera recolección. El proceso solo estaba cobrando fuerza. La apuesta técnica había superado todas las expectativas financieras. En este escenario, la naturaleza demostró que su tecnología biológica, perfeccionada durante milenios, posee una eficiencia superior a la química sintética y al uso extensivo de maquinaria pesada. Se puede notar cómo los sistemas naturales operan con una precisión que deja atrás los márgenes de la industria moderna. Pero esto es solo el comienzo. Hoy en día, las trayectorias aéreas sobre el desierto de Nevada revelan estructuras singulares en el paisaje. Cuadrados blancos de una geometría perfecta y un brillo intenso interrumpen la continuidad del verde en los campos de cultivo. Estas formas no representan daños ambientales ni erosión, sino que funcionan como infraestructuras de inteligencia aplicada al terreno. El equipo de monitoreo registra estas áreas como puntos de alta eficiencia operativa. Todo se vuelve más complejo. A primera vista, el progreso técnico suele asociarse exclusivamente con la creación de nuevos microchips, drones automatizados o el desarrollo de laboratorios estéreis de alta complejidad. Sin embargo, en esta región geográfica, la industria ha asimilado que el avance real proviene de la observación de los ciclos naturales. La integración de estos procesos requiere una comprensión técnica profunda de los recursos disponibles. Más adelante se complica. A veces, para alcanzar un salto tecnológico hacia el futuro, la ingeniería debe analizar los métodos que han funcionado durante ciclos de millones de años. La acción de aplicar sal a la tierra fértil parece un procedimiento contradictorio para la productividad, pero en realidad constituye un proyecto respaldado por pruebas de campo de escala geológica. Se ve cómo el suelo reacciona ante la reintroducción de estos minerales esenciales, estabilizando la estructura del sustrato. Transición al siguiente nivel. La naturaleza no requiere la invención constante de nuevos mecanismos básicos de funcionamiento. La sabiduría técnica reside en identificar cuándo devolver al ecosistema los elementos que han sido extraídos sistemáticamente por la actividad humana. Las aspas de los sistemas de distribución esparcen los componentes necesarios sobre la superficie, restableciendo el equilibrio perdido. Así el terreno alcanza el estándar de producción deseado, listo para la etapa posterior.
8 de cada 10 ostras servidas en los establecimientos de lujo, desde las mesas de París hasta las de Nueva York, provienen de una única nación. ¿Cómo es posible que un alimento tan codiciado esconda tras de sí un residuo de tal magnitud? A simple vista, el consumo de este molusco parece una actividad gastronómica inofensiva, pero en realidad genera un subproducto masivo que se convierte en un desafío de ingeniería ambiental sin precedentes. Este desperdicio biológico se acumula en proporciones industriales, creando un ciclo que debe ser gestionado para evitar un colapso ecológico. Montañas blancas de desechos se extienden por el paisaje y se resisten a desaparecer mediante los procesos de degradación natural. Se puede notar cómo estas cordilleras de cascas de ostra se elevan sobre el terreno, acumulándose tras el procesamiento masivo del molusco. El equipo de gestión de residuos observa cómo el material orgánico restante se pudre lentamente bajo el sol. Pero esto es solo el comienzo. Los gases resultantes de la descomposición se liberan de forma constante, contaminando la atmósfera circundante con emanaciones tóxicas que afectan la calidad del aire en las zonas costeras. Existe un paradoxo tecnológico en el uso de este material que parece inicialmente un residuo mortal. La cámara se desliza a lo largo de los campos de cultivos cercanos, donde el suelo se encuentra en un estado crítico de degradación química. Las tierras agrícolas se han vuelto tan ácidas como el zumo de limón, lo que impide el crecimiento de cualquier cultivo esencial para la cadena alimentaria. Todo se vuelve más complejo cuando se entiende que este desecho calcáreo es precisamente la sustancia capaz de neutralizar dicha acidez extrema. Transición al siguiente nivel en el proceso de transformación de la materia prima. Se ve cómo las plantas de procesamiento preparan la tecnología necesaria para convertir esta catástrofe ambiental en un recurso valioso denominado oro blanco. El objetivo final es salvar la agricultura global mediante la aplicación de estos residuos tratados directamente en los suelos agotados. El material se posa en una capa uniforme sobre la superficie terrestre, iniciando una reacción química que restablece el equilibrio del hidrógeno en el sustrato. 11.200 kilómetros de línea costera posee la República Popular China como frontera marítima. Esta vasta extensión geográfica no es solo un límite territorial, sino que ha sido transformada sistemáticamente en la mayor infraestructura de producción biológica del planeta. El equipo industrial opera incesantemente para gestionar los volúmenes de extracción que alimentan la demanda internacional. Más adelante se complica, ya que la escala de la logística necesaria para mover estos recursos requiere una precisión absoluta en cada kilómetro de costa. La infraestructura portuaria recibe toneladas de producto cada hora desde las granjas marinas mecanizadas. Se puede notar el movimiento constante de las grúas que descargan el material hacia las unidades de procesado, donde se separa la carne del molusco de su estructura protectora de carbonato de calcio. Las aspas giran incesantemente en las trituradoras primarias, reduciendo el tamaño de las conchas para su posterior tratamiento térmico y químico. El proceso solo está cobrando fuerza mientras el flujo de materia prima fluye desde el océano hacia el interior del continente. Desde aquí, la transformación de las cascas de ostra se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento para integrarse en la economía circular. El material abandona el área de descarga, pasando a una fase tranquila de almacenamiento y estabilización química. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y capacidad para restaurar la fertilidad de los suelos agrícolas. El flujo de oro blanco se marcha más allá por la cadena de producción industrial. 6.600.000 libras de conchas de ostra son desechadas anualmente en un ciclo de desperdicio que parece no tener fin. ¿Por qué la biología de este molusco representa un desafío logístico tan extremo para las regiones costeras? A primera vista, la ostra es solo un producto alimenticio más, pero en realidad apenas el 10% del animal es carne apta para el consumo humano. El 90% restante consiste en una armadura de carbonato de calcio con una dureza similar a la de la roca sólida, cuya descomposición natural requiere de varios siglos para completarse. El proceso solo está cobrando fuerza.
Las provincias de Fujian y Guangdong acumulan este material de forma incesante. Se puede notar cómo han surgido nuevas formaciones geológicas en las orillas de las playas debido a la gestión de estos residuos. El equipo de limpieza no da abasto ante montañas artificiales de conchas blancas que alcanzan varios metros de altura sobre. Apenas a unos pocos kilómetros de distancia, tierra adentro, la realidad presenta un escenario opuesto al exceso: la exhaustión absoluta de los recursos naturales. El suelo fértil de la región de Fujian está pereciendo bajo un proceso de degradación extrema. ¿Por qué una de las tierras más productivas ha llegado a este punto de colapso biológico? A primera vista, los campos parecen normales, pero en 2021, cualquier recorrido por un huerto de frutas revelaba una escena de desolación total, donde la tierra se muestra agrietada, seca y carente de toda vitalidad orgánica. La acidez ha alcanzado niveles críticos en el terreno. Se puede notar cómo el potencial de hidrógeno del suelo ha caído drásticamente hasta situarse en niveles de entre 3,8 y 4,2. Para comprender la magnitud técnica de este desastre, estas cifras indican que el sustrato es casi tan ácido como el zumo de un limón puro. El proceso solo está cobrando fuerza hacia la esterilidad total. La tierra se ha vuelto un entorno tan hostil que las raíces de los árboles sufren quemaduras químicas inmediatas y pierden su capacidad de anclaje. Cuando se producen precipitaciones, el agua no logra penetrar en las capas inferiores para nutrir las plantas. Se ve como el líquido simplemente escurre por una superficie que se ha tornado dura e impermeable, adquiriendo una textura y resistencia similar al cemento mojado. Pero esto es solo el comienzo de la crisis. Las autoridades locales han reconocido una realidad técnica alarmante para el futuro agrícola de la zona. De no aplicarse medidas correctivas inmediatas, vastas extensiones de cultivo tendrían que ser completamente abandonadas en un plazo inferior a 15 años. El desequilibrio es evidente. En un punto geográfico se acumulan montañas de calcio que contaminan el aire, mientras que en el otro, las tierras ácidas necesitan desesperadamente ese mismo componente. La solución técnica es lógica, pero requiere una ingeniería de escala colosal para conectar ambos desastres. El equipo de ingenieros no recurrió a una invención futurista, sino a la industrialización pesada de un concepto antiguo. Se percataron de que las montañas de desechos en descomposición eran, desde un punto de vista químico, minas de calcáreo biológico puro. Sin embargo, para convertir estos residuos tóxicos en un agente restaurador para la Tierra, fue necesaria la construcción de una infraestructura de dimensiones gigantescas. Más adelante, se complica la transformación del material. En la localidad de Ruian se ha erigido una fábrica masiva, diseñada con una misión técnica única y específica. Esta planta tiene la capacidad instalada para devorar 264 millones de libras de conchas de ostras cada año. El proceso se ejecuta como una demostración de fuerza bruta mecánica, combinada con una altísima precisión térmica. Los camiones descargan las conchas brutas directamente en trituradores industriales de gran escala. Se puede notar cómo los dientes de acero de la maquinaria rompen la estructura calcárea inicial de los residuos marinos. Las aspas giran incesantemente para reducir el tamaño de los fragmentos antes de su procesamiento químico. El equipo separa gradualmente los componentes orgánicos de los minerales mediante el uso de calor controlado. Todo se vuelve más complejo en las etapas posteriores del tratamiento térmico. El verdadero secreto del proceso reside en la cámara de combustión y refinamiento. La temperatura dentro de los reactores se mantiene en niveles constantes para garantizar que el producto final sea totalmente seguro para su aplicación en los huertos. La escoria y las impurezas se retiran mientras el mineral se posa en una capa uniforme al final de la línea de producción. El material abandona esta fase del proceso, pasando a una etapa de enfriamiento controlado. 264 millones de libras de conchas de ostras son procesadas cada año en una planta masiva erguida específicamente en Ruian.
¿Para qué construir una infraestructura de tales dimensiones destinada únicamente a triturar restos biológicos? A simple vista, las conchas parecen un residuo inútil, pero sin esta intervención industrial, millones de toneladas de calcio quedarían desperdiciadas mientras los campos mueren. La fábrica funciona como un organismo gigante diseñado para devorar este material mediante una combinación de fuerza mecánica y tratamiento térmico de alta precisión. El proceso solo está cobrando fuerza. Camiones de gran tonelaje descargan las conchas brutas directamente en las fauces de trituradores industriales de alto impacto. Se puede notar cómo los martillos de acero rompen la estructura calcárea inicial con un crujido constante y rítmico. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física del material. 473 grados Fahrenheit es la temperatura exacta que alcanzan los hornos rotativos gigantescos durante la fase de calcinación. El equipo mueve las conchas molidas hacia el interior de estos cilindros metálicos que giran incesantemente sobre sus ejes. Parece un proceso simple de calentamiento, pero en realidad el fuego es el componente crítico que altera la materia a nivel molecular. Durante 30 minutos exactos, el material es sometido a este infierno controlado para cumplir dos objetivos técnicos fundamentales. Primero, se logra una esterilización absoluta mediante la incineración instantánea de cualquier bacteria nociva o residuo orgánico remanente. Se ve cómo el calor extremo limpia la materia prima de impurezas biológicas de forma definitiva. Segundo, la energía térmica modifica la estructura física de la concha, reduciendo su dureza natural y convirtiéndola en un material extremadamente quebradizo. Todo se vuelve más complejo al final del túnel de calor. Un polvo blanco finísimo, denominado biocal oceánica, emerge del otro lado de la línea de producción mecanizada. No se trata de un simple residuo mineral triturado, sino de un condicionador de suelo de alto rendimiento. Se puede observar cómo el polvo se asienta en una capa uniforme antes de ser recolectado para su distribución. Más adelante se complica, pues este compuesto debe enfrentar la degradación química de los terrenos de cultivo. El suelo ácido de la región de Fujian actúa de forma similar a un sistema digestivo afectado por la acidez. Los minerales esenciales han desaparecido tras décadas de explotación agrícola intensiva, dejando la tierra exhausta y bloqueada. La biocal oceánica funciona como un antiácido natural de acción inmediata que neutraliza el pH del terreno. Esta reacción química desbloquea los nutrientes que permanecían atrapados en el sustrato, devolviendo la capacidad de sostener la vida vegetal. 220 millones de libras de producto agrícola limpio es el resultado final de esta cadena de reciclaje industrial. Lo que anteriormente se consideraba un desecho tóxico acumulado en las costas, ahora se encuentra ensacado y paletizado en los almacenes de la fábrica. La cámara se desliza a lo largo de las filas de sacos listos para el transporte, mostrando la escala de la producción recuperada. El proceso solo está cobrando fuerza con la logística de distribución. La teoría de laboratorio era perfecta, pero la aplicación en el campo de batalla agrícola representaba el verdadero desafío técnico. Cuando los camiones cargados con el polvo de ostras llegaron finalmente a las granjas devastadas, el entorno cambió de forma drástica. Los resultados de la aplicación sobre la tierra fueron inmediatos y visibles para los técnicos encargados del monitoreo. El material abandona la planta de procesamiento, pasando a una fase tranquila de restauración ambiental. 60%. Esa es la cifra exacta que define el crecimiento en la cosecha de cebollino tras la intervención con el nuevo material. ¿Para qué aplicar este polvo de conchas en cultivos que tradicionalmente dependen de químicos sintéticos? A simple vista, el suelo parece una superficie inerte, pero sin el aporte de carbonatos naturales, la acidez bloquea la absorción de nutrientes esenciales. En los campos donde la vegetación mostraba antes una coloración amarillenta y un crecimiento atrofiado, la introducción del compuesto mineral provocó una revitalización biológica inmediata, pero esto es solo el comienzo.
la productividad ascendió casi un 60% sin necesidad de emplear fertilizantes químicos adicionales en la misma superficie de terreno. El proceso solo está cobrando fuerza. En los huertos de toronja, la transformación detectada fue técnica y de gran profundidad estructural. Sensores electrónicos instalados bajo la superficie del terreno registraron que el nivel de potencial de hidrógeno ascendió 1,1 puntos, logrando que el suelo abandonara la zona crítica de acidez extrema. La materia orgánica, que actúa como el componente energético fundamental del sustrato, presentó un incremento del 28% en su concentración. Se puede notar cómo los árboles interrumpieron la caída prematura de los frutos, mientras el follaje recuperaba una tonalidad verde intensa y vibrante. Más adelante se complica. El éxito de la aplicación no se limitó exclusivamente a las propiedades físicas de la tierra. Un ensayo controlado con cultivos de lechuga permitió observar resultados inesperados en la calidad final del producto. Las plantas procesadas con el polvo de conchas no solo alcanzan 12 y 18%. Ese es el rango exacto en el que se incrementó la productividad de las cosechas tras la implementación del nuevo sistema. ¿Para qué movilizar recursos industriales masivos con el fin de alterar la composición del suelo en regiones tan vastas? A primera vista, un cambio de esta magnitud podría parecer una simple mejora técnica en el mantenimiento de las tierras. Pero para 300.000 familias rurales, esta transformación no representó un ajuste menor, sino una auténtica revolución económica que alteró sus medios de subsistencia. El ciclo de aprovechamiento de recursos operaba con una precisión que parecía absoluta. Se puede notar cómo los desechos extraídos del entorno marino servían para restaurar la fertilidad de la superficie terrestre, permitiendo que la tierra otorgara recompensas directas al trabajo humano. Pero esto es solo el comienzo. La naturaleza no funciona como una estructura mecánica que responde de forma automática y ciega ante las intervenciones o deseos de los técnicos. 37.500 millones de libras de amendoim recolecta China cada año, consolidándose como el mayor productor a nivel global de este recurso. Se trata de una cultura agrícola de carácter estratégico para la estabilidad del suministro. Sin embargo, cuando los investigadores procedieron a la aplicación del polvo procesado en los campos de amendoim que presentaban signos de degradación, ocurrió un fenómeno que no estaba en los cálculos iniciales. El proceso solo está cobrando fuerza. A primera vista, las propiedades físicas y químicas del terreno mostraron una evolución positiva inmediata bajo el análisis de los sensores. El potencial de hidrógeno, conocido técnicamente como pH, se elevó de manera constante y la estructura física de la Tierra se volvió notablemente más fofa y aireada. Todo se vuelve más complejo. A pesar de estas mejoras evidentes en el soporte mineral, el volumen final de la cosecha no aumentó, sino que experimentó una disminución significativa que desconcertó a los especialistas. ¿Por qué la producción caía si el entorno químico del suelo era teóricamente superior al anterior? La respuesta a esta interrogante no se encontraba en la superficie ni en los componentes químicos básicos, sino que permanecía oculta en el mundo microscópico de las interacciones biológicas. Se ve cómo el amendoim, al pertenecer a la familia de las leguminosas, establece una dependencia crítica con organismos externos para su desarrollo. El equipo de investigación determinó que la planta requiere de una alianza simbiótica obligatoria con bacterias específicas localizadas en su sistema radicular. Estos microorganismos cumplen la función técnica de capturar el nitrógeno atmosférico para transferirlo directamente a la estructura del vegetal. Transición al siguiente nivel. El análisis de estas raíces reveló que la alteración del entorno, aunque beneficiosa para otros cultivos, había interferido en este proceso biológico fundamental. Desde aquí, la investigación se desplazó hacia la comprensión de estas redes biológicas invisibles que sostienen la producción masiva de alimentos. El estudio de las interacciones entre los minerales y los organismos vivos continúa siendo el foco de atención para resolver las irregularidades del rendimiento agrícola.
El material biológico sigue su curso bajo la supervisión constante de los técnicos en el campo. 150 años de degradación constante en los ecosistemas marinos transformaron lo que antes era una floresta submarina vibrante en un desierto de fango estéril. ¿Por qué la intervención humana, a pesar de su potencia tecnológica, se vio obligada a retroceder ante el ritmo de la naturaleza? La respuesta reside en que los procesos biológicos no admiten aceleraciones artificiales, obligando a la ingeniería a aceptar una lección de humildad absoluta frente a la capacidad de recalibración de los entornos vivos. El polvo de ostra demostró una eficacia técnica notable, pero su aplicación no funcionó como una solución instantánea para la totalidad de las especies involucradas. Pero esto es solo el comienzo. La crisis biológica no se limitaba exclusivamente a las acumulaciones de residuos en la superficie terrestre, sino que se extendía de forma crítica hacia las profundidades del océano. Se puede notar cómo la ausencia de estructuras naturales alteró la dinámica del lecho marino tras la desaparición del 85% de los arrecifes de ostras originales. El equipo de especialistas desplazó su enfoque hacia el entorno subacuático, donde el fondo del mar había perdido su estructura sólida para convertirse en una llanura de lodo inestable. Todo se vuelve más complejo. Especialistas en biología e ingeniería decidieron descartar el uso de alta tecnología y estructuras metálicas de gran complejidad para este entorno. A primera vista, la restauración de un ecosistema parece requerir maquinaria pesada, pero en realidad, la solución se encontró en un método con 3 siglos de antigüedad. Se ve cómo los operarios entierran manualmente simples estacas de bambú y madera en los lodazales de la costa, prescindiendo totalmente de soportes de hormigón o componentes industriales modernos. El proceso solo está cobrando fuerza. El objetivo técnico de estas instalaciones de madera es proporcionar un sustrato firme donde las larvas de ostra que flotan en las corrientes puedan adherirse con éxito. Sin el apoyo de grúas o motores, el equipo confía únicamente en la resistencia de la madera y en la energía mecánica de las mareas para consolidar la estructura. Se puede notar cómo las mareas golpean rítmicamente las estacas mientras éstas actúan como anclajes para la vida microscópica. Transición al siguiente nivel. Un aumento de 10 veces en la biomasa local fue el registro obtenido tras solo unos pocos meses de implementación del sistema. Las estacas de bambú se cubrieron gradualmente con nuevas colonias de moluscos, generando una explosión de vida que superó las expectativas de los expertos más experimentados. El equipo observa cómo la densidad de organismos crece exponencialmente sobre el material orgánico, creando un relieve donde antes solo había lodo. Más adelante se complica. La función principal de estos arrecifes artificiales de madera no se limita a proporcionar un hábitat físico para el desarrollo de los moluscos. Una sola ostra en estado adulto funciona como una unidad de filtración biológica autónoma de alta precisión. Esta máquina biológica es capaz de procesar grandes volúmenes de agua de forma ininterrumpida, separando partículas y sedimentos para clarificar el entorno marino. El flujo de agua atraviesa el sistema de filtrado natural, permitiendo que la restauración del ecosistema avance hacia su siguiente etapa.